Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Capital Empresa. Hoy abrimos nuestro programa con nuestro espacio La Antibiblioteca, un rincón para detenernos un momento y mirar el liderazgo y la gestión desde otra perspectiva, a partir de una obra que nos habla de la eficacia, la claridad y el valor de hacer las cosas simples pero bien hechas. Compartiremos algunas ideas que nos inviten a reflexionar sobre cómo dirigir y motivar equipos en un entorno donde el tiempo es uno de los recursos más valiosos. Y después continuaremos la conversación sobre empresa y liderazgo con un invitado que ha construido su proyecto desde la experiencia del mundo industrial y una visión internacional, explorando cómo la innovación, la estrategia y la cultura organizativa se convierten en motores de crecimiento en los negocios actuales. Porque liderar hoy no solo es tomar decisiones, sino entender hacia dónde se mueve el mundo y acompañar ese cambio con propósito y visión. Así que arrancamos Capital Empresa. Y arrancamos ya nuestro programa de hoy con nuestro colaborador, con Diego Torres, en su espacio La Antibiblioteca. Diego, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué libro nos traes esta semana, Diego? Pues mira, hoy he escogido, sigo en la misma línea de los últimos programas y he cogido otro clásico, un clásico del liderazgo, de la gestión, que es el One Minute Manager, que se tradujo en España como El Ejecutivo al Minuto, ¿sí?, de Ken Blanchard. Me gustaría hablar del libro y después hacer una pincelada a otras teorías del autor, porque fue algo polémico en su día el libro, ¿no? El libro tiene muchos años, lo cual, lejos de ser un problema, es al contrario. O sea, un libro que 50 años después prácticamente sigue estando de actualidad es porque alguna cosa alguna de fondo cosa cuenta que está bien. Exactamente, el paso del tiempo es clave. Blanchard es una persona que se formó en Cornell, después se trasladó, creo que fue en el año 79, se trasladó a San Diego. Yo años después coincidí brevemente con él, estuve en una conferencia suya en San Diego, y es una persona que lo que ha hecho es un libro muy sencillito, es casi un cuento. De hecho, lo escribe él con otro autor que es médico de formación y que es especialista en cuentos para niños. Él venía del mundo de cuentos para niños. El segundo autor, que es Spencer Johnson, fue muy conocido después porque es quien escribió otro libro muy conocido, que es Quién se ha llevado mi queso. Ah, sí. Él es especialista en darle esta forma de fábula a los libros, ¿no? Pero Ken Blanchard es un poco el cerebro en El Ejecutivo al Minuto. Y lo que viene a decir es algo muy sencillito. Él lo que propone es 3 disciplinas, 3 actividades, que son: escribe muy bien, de forma muy clara y breve, los objetivos de tu equipo. Cada persona tiene que recibir una visión muy clara de cuáles son las tareas los objetivos, lo que tiene que lograr. Y se dice un minuto porque, más o menos 250 palabras, una cara de folio, para explicar bien lo que esperas que haga. Y después habla de 2 disciplinas que son, complementarias, que es muy atento cuando has encargado algo a alguien, muy atento a la que lo hace bien, felicita. Felicita no por la persona, sino concretamente: oye, mira, qué bien que has hecho esto, que es justo lo que esperábamos. Darle feedback rápido y no esperes a que haga un gran logro, o sea, con frecuencia y rápido. Y esto que fue un poquito más controvertido, también aconseja él, hace una reprimenda también rápida cuando algo se desvía. Pero no con la persona, sino deja claro que es: mira, esto no es exactamente lo que estábamos esperando, por esto. Él es en estas cosas es como muy expresivo, dice: recomiendo unos segundos de silencio al acabar para que el otro lo asuma, y después acaba con una sonrisa, que se vea claro que no es la persona lo que estás criticando, sino pues en ese momento ese trabajo no es exactamente lo que esperabas, ¿no? A mí lo que me gusta es que, lejos de teorías complicadas de liderazgo, lo que hace es recordar algo muy simple, pero importante, que es: clarifica los objetivos. La gente no podrá hacerlo bien si no le ha quedado muy claro qué es lo que esperas que consiga.
Y además, a ver, que no se me malentienda, pero la empresa no es tampoco un jardín de recreo. O sea, si no se consiguen los objetivos, aquello no va a funcionar y al final habrá tensiones que acabarán saliendo de otra manera. También su foco en da el feedback rápido, no lo acumules, es importante, porque entonces no hay enfados, no se acumulan las cosas. El feedback positivo es rápido, el negativo es rápido. Los que tenemos mascotas, los que nos gustan los perros, por ejemplo, sabemos que es más importante el feedback positivo que el negativo. Sí. Todos los mamíferos nos gusta tener el feedback positivo y que sea frecuente, es la manera en la que aprendes, ¿no? Claro, decía que quería hablar del libro y de algo más del libro. En su momento fue algo criticado, porque se vino a decir, pero esta forma de entender el liderazgo es muy de empresa jerárquica, antigua, está como un poco anticuado este hombre. ¿Cuál es la realidad? Es lo contrario, o sea, Ken Blanchard fue el impulsor de otra teoría de liderazgo que sigue viva, aunque han surgido otras, que es el liderazgo situacional. Porque lo que hace es quitar el foco en la persona, en el líder, y lo pone en el liderado. Lo que viene a decir es, tu estilo ha de adaptarse siempre al estilo de la persona. Tiene un modelito que habla de, digamos, hay dos variables. Tú puedes estar preocupado por las tareas y dar un estilo de dirección, de apoyo, dar directrices claras, o puedes estar más preocupado por la forma, la motivación, la forma en la que funciona esa persona, cómo se relaciona con los demás. Puede ser alto o bajo en cada una de estas dos dimensiones. Y en función de esto te salen 4 posibles situaciones. Imagínate, incorporas a alguien en un puesto de trabajo nuevo. Al principio está muy motivado, pero no sabe hacerlo porque es nuevo, aunque sea nuevo en esa empresa. Lo que necesita es dirección. Poca motivación, que ya viene con ella, y poco de lo demás. Lo que necesita es el objetivo claro, que remarca en el libro. Cuando pasan los meses, esa persona empieza a hacerlo, pero todavía está inseguro. Sigues dando dirección, pero empiezas a motivar, porque es el momento en el que a lo mejor puede decaer esa motivación inicial. Y necesitas enseñarle a relacionarse bien con los demás, a adaptar otras cosas más soft. Pasan los meses y esa persona ya sabe hacer su trabajo. La dirección de tarea ya no es tan necesaria, no necesitas decirle cómo lo tiene que hacer. Sigues cuidando el cómo se relaciona con los demás, que mantenga alta esa motivación, y con el tiempo puedes delegar, que quiere decir ya ni te centras en directrices ni te centras en relación, porque esa persona ya tiene que ser bastante autónoma, ¿no? Claro, está muy bien. En lugar de hablar de cómo has de ser tú como líder, olvídate de ti, céntrate en la persona a la que estás ayudando. Y tu estilo puede tener que ser distinto para uno que para otro, o distinto en momentos diferentes de tu empresa. Esto cuesta mucho, porque todos solemos tener un estilo que nos es propio. Nos sentimos más cómodos dando directrices muy claras, o delegando mucho, pero eso es tu necesidad o tu tendencia, podríamos decir. Pero lo que necesita tu equipo es algo diferente de lo que a ti te sale de natural. Ken Blanchard, yo creo que con este libro y con otros que sacó después, muestra que es una persona no teórica, sino de consultoría, de formación, que conoce empresas, conoce directivos y conoce situaciones reales. Y lo que nos decía ya en esos años, cuando sacó el libro, sigue siendo de plena actualidad. Por eso me ha gustado analizarlo y traerlo hoy aquí. Diego, un poco al hilo de lo que estás explicando y según tu experiencia, ¿qué es más difícil para un líder? ¿Definir objetivos o dar feedback inmediato al equipo? Bueno, yo creo que las dos cosas. A ver, yo creo que es muy difícil definir los objetivos, definirlos bien. Porque sí, claro, que sean de una forma clara y que el otro lo entienda y que entienda no solo el qué le pides, sino el por qué se lo pides. Esto es complicado. De hecho, mucho aprendemos del mundo militar. En el mundo militar, el concepto de la intención del comandante es algo esencial. Si tú entiendes por qué has de tomar esa colina, es más fácil que si no puedes tomarla, pues tomes otra que sea alternativa, pero que consigas el mismo resultado. El tema de dar el feedback también nos cuesta, sobre todo, darlo adecuadamente. A lo mejor sí lo damos, pero muy a la persona, o esperamos demasiado, o
sacamos demasiado el efecto emocional de su comportamiento y no objetivamente qué es lo que nos gusta de lo que ha hecho o no ha hecho. Es complicado, es que liderar a personas es muy complejo. Y habla el libro también de esos elogios al minuto, ¿no? Muy rápidamente, sí. ¿no? ¿Crees que en las empresas se reconoce lo suficiente el buen trabajo? No, yo creo que no. Yo creo que es humano, pero estamos liados, tenemos prisa y si algo no nos sorprende negativamente, pues no le prestamos atención. En el corto plazo, muy corto plazo, puede ser correcto, pero no estás formando a la otra persona. Y después te vienen los problemas. Uh-huh. Más, otra cosa que a mí me gusta de lo que presenta Blanchard es, haciendo esto estás formando al otro a que lidere en su día a los demás de una forma eficaz. Por tu ejemplo, le estás enseñando a cómo trabajar de forma apropiada. Repito, no es una estrategia, no es un modelo sofisticado y que nos guste y que sea, pero funciona. La verdad es que si haces esto no vas a ser un mal jefe. Si no lo haces, tienes bastantes posibilidades de equivocarte. Pues Diego, como siempre, muchas gracias por traernos este libro. Lo ponemos otra vez, subimos ya a nuestra biblioteca. Y si te parece, hoy hemos empezado hablando de liderazgo sencillo pero efectivo con tu libro, ¿no? Un modelo que, lo que decíamos, ¿no? Que defiende algo aparentemente simple, como son objetivos claros, reconocimiento inmediato y liderazgo cercano. Pero más allá de esta teoría, es interesante escuchar a quienes han tenido que aplicar el liderazgo en la vida real, creando empresas, tomando decisiones y gestionando equipos en mercados muy competitivos. Y precisamente para hablar de empresa y de liderazgo desde la experiencia, incorporamos al programa a Juan de Ros. Él es fundador de Oxford Oil Additives, una compañía española especializada en el desarrollo de aditivos para lubricantes con presencia en diferentes mercados. Juan, bienvenido. ¿Cómo estamos? Juan, para situar un poquito a la audiencia, cuéntanos exactamente qué es Oxford Oil Additives y cuál es su papel dentro del sector de este mercado. Bueno, exactamente esta empresa, que es un sueño, y es un sueño además de un equipo muy bonito. Hemos conseguido pues hacer un equipo con los años de personas que están muy integradas en lo que es la organización y las que todo el mundo aporta. También he de decir que en este sueño de esta empresa, que lo que nos dedicamos es a hacer formulaciones y a fabricarlas a medida para reciclar todos los residuos industriales. Empezamos en el sector marítimo, donde casi todos los puertos hoy en día tenemos una posición de liderazgo. El Marpol 1, que es un residuo de las entinas de los barcos, con nuestros productos y con la industria de nuestros clientes, ¿no? Pues recuperamos ese fuel oil y lo reconvertimos en vez de ser un residuo, ¿no? Esto entre tantas otras cosas. Pero yo de aquí me acuerdo que esta empresa, que la empecé prácticamente solo, de cero. Me fui a campos petroleros en Colombia, Venezuela, a todas partes, un fracaso tras otro, ¿no? Cuando empezó a ser una pequeña realidad, teníamos el primer pedido, fabricábamos en un garaje, bueno, típico, empiezas de cero, y empezó a ser algo que facturaba, que hacía mucha ilusión. Yo recomendaría a todo el mundo que cualquier empresa que emprendas, sobre todo seas muy pesado. Porque vas a necesitar ser muy pesado. Todo el mundo te va a decir, bueno, ¿tú qué sabes de química? En mi caso, yo nunca aprobé un examen de química. Sigo sin tener ni idea. ¿Vale? Pero le puse mucha ilusión. Y era un proyecto que se ha hecho a lo que es hoy en día, que es una empresa, yo creo que tiene su referencia en el sector. La aprecian todo el sector químico. Era por ilusión, por ponerle cariño, ilusión y constancia. No de mí, de todo mi equipo. Y trasladar eso. Cuando Oxford se hizo y empezó a ser algo ya serio, apareció don Diego, ¿no? Que dijo, a ver, os voy a decir cómo se tiene que hacer una estrategia de empresa, cómo se tiene que hacer una estrategia, una marca, una idea de una empresa que sea estructural y que realmente la sintáis. Y nos puso una mesa. Y venía cada día con una paciencia infinita, pobre Diego. Y nos consiguió educar a toda la organización. Nos fue muy bien, porque de tener un liderazgo clásico,
en el cual es una jerarquía estructurada, pasamos a que toda la empresa le hacía mucha ilusión el proyecto gracias a Diego. Y fíjate que me dicen, oye, ¿cuándo hacemos la reunión de estrategia? Yo, bueno, pues ahora justo me ha caído un misil en unas pruebas industriales en Arabia Saudí. Vaya. Pero me exige el propio equipo hacer las reuniones con Diego asiduamente. Para mí ha sido parte del éxito de la empresa, ha sido contar con Diego. Lo recomiendo. De esa ilusión e ignorancia del mundo empresarial pasas a tener una estructura y poder ir un poquito más allá. Desde tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor reto de construir y de hacer crecer la empresa? El evitar los totalmente comentarios de gente que te quiere negativos a tu idea, que es normal, es porque te quieren, no es para destruirte ni para desanimarte. Si dicen, este loco pues no aprobó un examen de química, que sabe el sector residuos y que hace yéndose a un campo petrolero en Colombia, ¿no? Pues el conseguir seguir a tu vocecita de dentro, es decir, oye, voy para allá, es muy importante. Porque tienes muchas piedras en el camino, pero cada piedra que pasas a ti mismo te da una ilusión tremenda. Lo recomiendo a todo el mundo. Juan, nos hablas de tu empresa, pero quiero que nos expliques algo acerca de esa fundación que están haciendo. Sí, estamos creando una fundación, su nombre ya está registrado, lo puedo decir, se llama Blua Foundation. Blua es azul en esperanto. Teníamos un lío de idiomas, claro, me pones inglés, francés, catalán, español. Entonces buscamos un idioma más transversal, ¿no? Y menos... O sea, más inclusivo en el fondo, que era el esperanto. Y claro, es una fundación, nosotros venimos, o sea, la primera oportunidad que tuvimos fue en campo petrolero, evidentemente no tuvimos ningún éxito. Mi madre, entonces vivía, me dijo, oye, ¿por qué no buscas un mercado más local? Entonces nos fuimos a un puerto, nos dimos cuenta que tenían este problema y empezamos a formular. Todo esto en un garaje, y con ensayo y error. Pues entonces, como Blua, o sea, Oxford nació a través de una noticia como era la de Prestige, intentando separar el petróleo del agua, de la tierra, yéndonos allá haciendo pruebas y desarrollando productos. Pues un día se nos ocurrió, con Diego, crear algo para devolverle al mar lo que nos había ayudado a crear, que era nuestra ilusión. Y es por eso que está en marcha esta fundación, se llama Blua, y que evidentemente espero que tengas noticias pronto de todas las actividades que ya estamos haciendo, que estamos creando. Sí, esperemos que sí. De hecho, estás invitado a cuando la fundación esté en marcha, que vengas a contarnos un poco más. Atando un poquito lo que nos cuentas con el libro que ha traído hoy Diego, ¿hasta qué punto creéis? Porque Diego decía que a veces no se tienen los objetivos claros y creo que a veces en las organizaciones sea todo como por supuesto. ¿Hasta qué punto crees que las empresas trabajan con demasiadas suposiciones? Tú por experiencia, y tú cuéntanos un poco también. Claro, ahora estamos en un momento de volatilidad en los mercados brutal que no ayuda a que te dé una respuesta racional en un momento normal, si es que volveremos a tenerlo. Pero hoy en día hay muchas dudas en las empresas hacia dónde apuntas, ¿no? Hacia dónde vas, y entonces crea, sobre todo, el liderazgo. Tienes que dar una cierta seguridad a tu organización, aunque no la tengas. Claro, en estos momentos cuesta mucho enmascarar una dirección porque tú mismo no sabes a dónde vas. Tienes ideas, pero como cada semana te cambia el mercado, pues te tienes que adaptar. Entonces es complicado. El equipo que tú tienes, el intentarle transmitir esa ilusión, es un arte. Y es un arte al cual le has de poner mucho cariño, porque te viene reflejado y multiplicado por 1000 con cada miembro de tu organización. Y yo creo en la sencillez, que en el fondo lo que hace Diego cuando llega a tu empresa te dice, oye, mira, todo esto que haces lo vamos a estructurar y lo vamos a volver sencillo. Y además, este libro, claro, hablar de libros con Diego te hace sentirte que eres un ignorante, por mucho que hayas leído en tu vida, porque se lee como 100 libros al día, ¿sabes?
Y yo, pues sí, llego a leerme 2 al mes, es que creo que soy muy intelectual, pero bueno. Entonces él te estructura, te enseña el camino para que la organización entienda tu mensaje. ¿Qué tú das por sentado? No. Porque además tienes a todos los clientes, son los que te mandan, ¿no? Que te dicen una cosa, el mercado otra. Y te olvidas de trasladar esta información. Gracias a esta estructura, pues aprendes a tener ese día para trasladar esa información y comunicar a tu equipo. Diego. Sí, yo estoy de acuerdo. La verdad es que siempre pensamos que como nosotros lo tenemos en la cabeza, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe y no es así. Muchas veces ese esfuerzo, lo que nos pide Blanchard, ¿no? De, oye, pon por escrito, nada, media página, pero lo que esperas que alguien consiga es muy útil. Y además, hoy en día yo diría que se confunde con otra cosa, que es tener el objetivo financiero último, ¿no? Es decir, bueno, es que quiero que dobles el EBITDA. Doblar el EBITDA no es exactamente un objetivo, es el resultado, a lo mejor, de conseguir una serie de cosas. Claro. Entonces, no sustituye apropiadamente. Y la influencia del sector financiero sobre el mundo industrial últimamente me tiene preocupado porque hay mucha confusión entre ese ratio y el objetivo que se tiene que marcar a un directivo para que consiga la empresa. Yo creo que podemos mejorar mucho ahí. Si hablamos de liderazgo y de estructura, hay empresas que parecen que funcionan fantásticas hasta que alguien se va. Entonces, eso genera problemas. ¿Eso suele revelar un problema de liderazgo o de estructura? A ver, no sé decirte, sinceramente. A ver, hay personas que realmente, si son muy buenas, va a costar mucho sustituirlas, en el sentido de que, ostras, se le echará en falta, tiene un estilo que a lo mejor se ha acomodado muy bien al equipo, a los seguidores, y es normal que echemos un poquito de menos esa persona. Pero es verdad que una empresa, si ha construido una cultura, debería poder sustituir a la persona y con ajustes o con variantes debería funcionar de una manera análoga. Muchas veces lo que sucede es justamente eso, que no se han consolidado unos valores de empresa, de cultura empresarial que le den estabilidad a un determinado estilo. Entonces cambias la persona y cambia todo. Ahora, es verdad que esa construcción de cultura es de las tareas más difíciles que tiene cualquier directivo por delante, Ya querríamos encontrar fórmulas fáciles, prácticas de lograrlo. Hay reflexión sobre ello y hay un autor que me encanta y un día me gustaría traer ese libro y ponerlo aquí sobre la mesa, pero no es nada fácil. Y sobre todo la empresa de un tamaño más modesto, que todavía no ha llegado a ese punto de cambiar lo que es la persona por el proceso o la institucionalización de determinadas formas de actuar, yo creo que le cuesta. Juan, nos comentabas cuando empezaste desde cero tu empresa, fue empezar un poco prueba-error a los inicios. En muchas empresas podríamos decir que el error no es equivocarse, sino que se detecten los problemas demasiado tarde. ¿Crees que las empresas están perdiendo agilidad para corregir a tiempo? ¿Cómo lo ves desde tu punto de tu experiencia? Bueno, creo que las empresas tienen todo el día mucha gestión burocrática que le hace perder un poco el objetivo y sobre todo darse cuenta de las amenazas que tienen en el mercado. Por ejemplo, hoy en día una empresa europea, la comparas con una norteamericana o con una china o con una hindú, entonces no te puedes ni llegar a imaginar la cantidad de gestión dedicada solo pues, a hacer programas de gestión de ISOs, etcétera, ¿no? Revisiones que tenemos en una empresa que nos hace olvidarnos de nuestro objetivo, ¿no? Entonces yo creo que las pobres empresas hoy en día dicen, bueno, pues vamos a sobrevivir y a ver qué nos toca, ¿no? Con márgenes muy reducidos por altas imposiciones, por muchas demandas de todas partes. Entonces el empresario deja de ver ese objetivo claro, ¿vale? Porque está sobreviviendo. Yo creo que estamos en una etapa en Europa de sobrevivir las pocas empresas que hay de tamaño grande. Y me pasaron un informe del sector químico que daba miedo solo verlas en el 2026 las empresas grandes en Europa cómo cerraban sus plantas de todo el norte de Europa, ¿vale? Y te estoy hablando del 70% de plantas.
Entonces, cuando ves estas cosas dices, claro, pobre empresario, si está el pobre apagando fuegos, ¿cómo va a poderse fijar en algo estratégico a 5 o 10 años, ¿no? Por eso es tan importante hacer un plan estratégico. Por eso yo creo que es tan importante contar con un asesor externo que te ayude a verlo desde fuera, porque tú, como estás apagando fuegos, no lo puedes ver, ¿no? Y creo que contar con estos servicios, al cual recomiendo, digo, ayuda mucho a focalizarte en el problema que tienes. Hablando del crecimiento de una empresa, llega un momento que te obliga a profesionalizar estructuras que antes, digamos, las eran un poco más informales a la hora de empezar, ¿no?, con el proyecto. ¿Es ahí donde muchos proyectos empresariales empiezan a complicarse? Sí, porque la delegación es muy complicada. A ver, cuando un empresario empieza y el tamaño de la empresa todavía es reducido, el empresario tiende a hacerlo todo él. O el hombre orquesta, ¿no? Sí, como mucho lo piensa él y le ayuda a otro a ejecutarlo. Y claro, a veces se presenta esto como un gran defecto. No es un defecto, o sea, si tú montas la empresa y te vas a jugar a golf, aquello no va a funcionar. O sea, no puedes realmente delegar al principio porque tú tienes la visión. Pero con el tiempo es que es obligado que delegues en otros. Y no es delegar la ejecución, es que tienes que permitir que los otros puedan tomar decisiones y que estén alineadas con tu visión. Y eso solo puedes conseguirlo si tú clarificas la estrategia, si explicas muy bien los objetivos, el propósito. Requiere mucho de comunicación. Claro, el empresario no está acostumbrado. Ha pasado décadas teniendo éxito gracias a hacerlo él personalmente, y tienes que cambiar el foco de aquello que haces, de hacerlo a comunicarlo y a explicarlo, y no es un paso fácil. Pero si no lo das, yo creo que las empresas se quedan en un cierto tamaño, no pueden dar el salto a un tamaño superior, porque se quedan ya colapsadas. Esto es algo que no sé, no quiero ser crítico, pero creo que en nuestra cultura pasa un poquito más. A veces ves culturas, no sé, en Estados Unidos mismo, creo que están como mejor entrenados para dar ese salto de tamaño. Aquí nos cuesta mucho por el afán de control. En el sur de Europa creo que tenemos una cultura un poco distinta en ese aspecto. Juan, ¿cuál es tu experiencia al respecto? Es decir, cuando empezaste tú a crear el proyecto y llegó el momento que dijiste, bueno, ahora ya tengo que empezar a... Bueno, yo venía de crear varias empresas, ¿no? Y con unos estupendos fracasos. También te lo tengo que decir. Con lo cual entendía que es un paso necesario contar con las personas. Y aquí quería poner un paréntesis. Que una persona no encaje en una organización no significa que la persona no sea válida. Significa que no es su organización. Yo he tenido que prescindir de personas muy valiosas que no encajaban con un equipo. ¿De acuerdo? Y yo creo que hoy en día hay como un enfrentamiento cuando una persona deja una empresa o cuando no está cómoda con una empresa, porque se siente tanto por el empresario como por el trabajador como un fracaso, algo que te fastidia la vida. No se ve como una oportunidad de encajar en otro sitio mejor. No hay personas más válidas o menos válidas. Hay personas que no encajan en un puesto de trabajo, punto. O en una organización. Y hay organizaciones que no encajan con personas, ¿no? Sí. Y disculpa, ya vuelvo. Me he querido ir por las ramas porque este punto yo creo que es importante. Intentar romper ese tabú, ¿no? Que en la sociedad, oye, he perdido el trabajo o tengo a alguien en la organización que no está teniendo un encaje perfecto con los demás. Creo que ahí tendríamos que ser muy concisos en volverlo algo positivo, no negativo. ¿Y qué? A los dos hago la pregunta. ¿Qué pasa cuando las empresas crecen muy rápido? Hay que también aprender a ordenar ese crecimiento. Sí, a ver, en teoría, la teoría debería llevarnos a, si lo haces bien, podrás crecer de forma muy rápida. Cuando Pero en la práctica no pasa así. En la práctica, cuando miras cómo crecen las empresas exitosas, suelen tener momentos de gran crecimiento y después momentos de ajustes. Sí. Donde tienes que estabilizar cosas. Cuando aquello está estabilizado puedes volver a crecer.
porque el crecimiento genera fricciones internas y llegas a un momento en el que ya con la forma de hacer las cosas ya no da más de sí, hasta que no haces un cambio, cambias de modelo en algunos aspectos, no puedes volver a crecer. Yo creo que esto hay que asumirlo, o sea, no es un defecto, la empresa requiere pasar por esas etapas y hay momentos de crecimiento por evolución y momentos de crecimiento por revolución. Tienes que realmente cambiar algo para que eso funcione. De todos modos, yo antes comentaba esto, la importancia de los objetivos. Yo creo que además hay otra cosa, que no está tan estudiado, no puedo decirlo basado en datos, pero sí que es una impresión, que es lo que ayuda mucho al crecimiento. También es algo que, mira, en este caso, como conozco a Juan y conozco la empresa, puedo decirlo, y creo que cualquiera que lo escuche lo puede ver, el entusiasmo. O sea, hay un punto que es cualitativo, que no es numérico o es de estilo de gestión, pero ese entusiasmo, ilusión, es muy necesario para el crecimiento. Porque si no, los problemas al final acaban frenándote. Si los problemas los vas a tener bien igual, pero si hay esa ilusión y la puedes transmitir a los demás, que no es fácil, pero cuando lo consigues, ostras, creo que eso ayuda mucho a crecer a la empresa. Sí, y además esa ilusión, cuando la transmites y tu equipo tiene ilusión, bueno, yo creo que es una de las sensaciones más bonitas de la vida. Es como cuando consigues que un hijo te haga caso. Dices, bueno, algo he hecho bien, sí, algo he hecho bien. No suele pasar. Hablando de frenos, cuando una empresa funciona bien durante años, ¿existe el riesgo que esos éxitos pasados o momentáneos termine frenando esa capacidad de cambio? Claro. Justo enlaza con lo que decíamos antes. Si aprendes a tener éxito de una determinada manera, piensas que siempre manteniendo ese estilo lo tendrás. O incluso, aunque pienses que no, aunque te des cuenta que hay que cambiarlo, cuesta mucho. O sea, somos animales de hábitos. Cuando hacemos las cosas de una más si te van bien las cosas. Claro, el refuerzo positivo que decimos antes. ¿Por qué hay que dar feedback frecuente y rápido al que lo hace bien? Porque aprendemos por ese feedback. Claro, pero las situaciones no son eternas. Cambia el mercado, el tamaño de la empresa es diferente, ha cambiado el equipo y has de adaptarlo a una circunstancia nueva. Vuelvo al libro que mencionábamos hoy. Lo que me gusta de Blanchard no es los consejos concretos, sino su mensaje de atento a quien lideras. Tu estilo está al servicio de la persona que tienes trabajando para ti, porque lo que has de ayudarlo es a hacerlo mejor. Si tienes esta sensibilidad, te vas a dar cuenta que tienes que cambiar cosas que te son difíciles, pero que se requieren modificar para seguir creciendo. Uh-huh. Hay líderes que quieren estar en todo y hay líderes que lo delegan todo. Sí. ¿Dónde está ese equilibrio para no perder el control y no ahogar el equipo? Uh-huh. Yo creo que depende mucho del sector y de la industria. Porque, por ejemplo, no sé, cocineros famosos tenían que estar muy presentes, que gracias a Dios hemos tenido grandes ejemplos en nuestra cultura, y tienen que estar muy presentes. Pero en cambio hay sectores que un líder que está tan presente en toda la cadena puede ser tóxico, porque no deja crecer. Yo creo que depende de la empresa. Sí, totalmente de acuerdo. Depende de la empresa y también depende de la situación. Equipo nuevo, dale dirección. No, es que a mí me gusta delegar. Los despistarás. Dales dirección. Equipo con experiencia y que ya saben trabajar juntos, no les digas demasiado lo que tienen que hacer porque los vas a frustrar. Necesitan aire. Las circunstancias del equipo y las características de las personas, además del sector, yo creo que determinan lo que tienes que hacer. Es en función de, no hay una forma mejor de liderar, sino que depende de la empresa, el sector, las personas concretas. Quiero hablar ahora de innovación, porque muchas empresas hablan de innovación hacia afuera, pero luego siguen gestionando como hace 20 años. ¿Es más difícil innovar, te lo pregunto a ti, en la gestión o en el producto? No, a ver, el problema de innovación, ¿vale?, es que se asocia con subvención. Y aquí voy a ser un poco duro, ¿vale? Y
El problema de las subvenciones es que dejan de tener el foco sobre la innovación. Muchas empresas innovan para obtener una subvención, no innovan para tener un mercado. Pero yo también creo que es un sesgo que tenemos aquí en Europa, a diferencia de otras latitudes, ¿no? Entonces, claro, la innovación en procesos de la empresa es necesaria para poder innovar. Porque si no, no tienes canales de comunicación, no cargas un equipo de innovación. Yo tengo el orgullo de tener un equipo de innovación liderado por una persona brillante, ¿vale? Y con 2 personas que también siguen su estela y lo estoy muy orgulloso. Todos de aquí, gente joven, con muchas ganas de innovar, ¿vale? Pero me he ido a instituciones públicas que teóricamente innovaban, donde me han llegado a decir, oye, este proceso no te lo quiero poner al mercado porque yo dejo de tener un sueldo de la administración pública. Entonces prefiero seguir desarrollándolo toda la vida. Ojo, el modelo que estamos incentivando desde nuestra sociedad. Diego. Bueno, yo creo que sencillamente el innovar de producto es quizás más fácil porque está más claro lo que tienes que hacer. Te lo exige el mercado, te lo piden los clientes, lo ves en los competidores. A donde quieres llegar es más fácil verlo. Va a ser complicado, requiere una orientación al mercado que es poco habitual hoy en día, pero quizás está más guiado. Innovar en las formas de hacer las cosas nos cuesta más porque o bien no tenemos esa referencia o si lo queremos copiar de otro, estas cosas dependen demasiado de la cultura de esa empresa. Aquello que puede ser perfectamente viable y muy deseable en otra empresa, en la tuya a lo mejor no funciona. Es más complicado, creo yo, innovar en procesos, innovar en cosas de cómo lo hacemos más que en el qué hacemos. Y totalmente de acuerdo. La cultura influye mucho la de la empresa y también influye mucho la cultura de la sociedad que tienes alrededor. En esto creo que no somos muy novedosos y decimos en Europa, últimamente creo que tenemos una desventaja competitiva con respecto a muchas otras zonas del mundo. Hablando de gestión, hablando del libro, defiende, digamos así, intervenciones cortas y directas en la gestión de los equipos. ¿Creéis que hoy en las empresas se habla demasiado y se gestiona poco? A ver, yo creo que él habla mucho de la intervención rápida, frecuente, y lo hace sobre todo por un motivo, que es evitar que tú te lo guardes o se te lo guardes de buena fe para dar la felicitación grande el día que has logrado no sé qué, y entonces tarda mucho y la persona esa no ha recibido ese feedback, o te guardas la negativa y un día explotas y entonces la emotividad. O sea, Blanchard yo creo que es un gran conocedor de la naturaleza humana. Es una persona que no es teórico, es una persona que ha trabajado siempre como consultor y formador y ve lo que pasa de verdad en las empresas. Además lo intenta explicar con este estilo un poco más lúdico de cuento, de fábula, pero lo que hace es decir, si te lo guardas, un día explotarás y entonces atacas a la persona. Y sobre todo, yo creo que hay ese elemento de aprendizaje, la frecuencia por el aprendizaje, pero también ese elemento de nos conocemos emocionalmente, es más fácil que estallemos si nos lo guardamos. Si das el feedback desde el primer día. También, por ejemplo, él insiste mucho en una cosa, que es avisa desde el principio que tú vas a dar ese feedback, positivo o negativo. Entonces, quien avisa no es traidor. La persona ya sabe que le vas a decir esto no me ha gustado por tu sistema, no porque le estés atacando a la persona. Y por eso también recomienda, después de ese silencio, la sonrisa. O sea, deja claro que no estás criticando a una persona, estás criticando ese resultado personal. Exacto. Pero en un sentido positivo, ¿eh? Te estoy entrenando a hacerlo como necesitamos hacerlo en esta empresa. Yo creo que eso ayuda mucho. Creo que es el motivo principal por el que el autor lo hace y lo recomienda de esa manera. Nos decías también antes, Diego, que el crecimiento de las empresas, ese crecimiento rápido provoca esas fricciones, ¿no? que hay que solucionar. Cuando una empresa tiene este crecimiento, ¿qué crees que se rompe antes? ¿La comunicación, la cultura interna o la toma de decisiones?
La cultura, yo diría que lo último es las decisiones. Las decisiones acaban siendo incorrectas y por eso la empresa deja de crecer. Y las decisiones son incorrectas porque la cultura seguramente no ha permitido los cambios que hay que realizar. Yo, por ejemplo, estoy harto de ver empresas familiares que a lo mejor han pasado décadas funcionando de una determinada manera, que el empresario ha decidido todo, llega un cambio incluso de generación, hay un cambio real de estilo, y se delega y se pide que se tomen decisiones, y te encuentras con empleados de toda la vida que han sido buenos, pero que dicen, uy, no, a mí no me pagan por tomar decisiones, tú me dices lo que quieres que haga y yo lo haré. Claro, no es solo la delegación, es la cultura que se ha generado. Y esa es mucho más difícil de ver. Tú ves el EBITDA rápido, ¿eh? Cada mes puedes ver cómo ha evolucionado el EBITDA. Pero cómo está evolucionando la cultura cuesta mucho verlo. Es complicado. Por eso el orden, yo creo que lo último que ves es la mala decisión, que es consecuencia de la cultura. Y cuando las empresas atraviesan, digámoslo así, un mal momento o momentos complicados, ¿qué se pone realmente a prueba? ¿El modelo de negocio o el liderazgo? Muy buena pregunta, sí. La verdad. Pues en ese momento estás en caos. Intentas tirar de todas las herramientas que se te ocurran. El liderazgo te lo piden porque es un momento de caos. Todo el mundo tiene angustia. Nadie quiere perder su sueldo, ¿no? ni su puesto de trabajo. Pero yo creo que es un momento que precisamente la estructura es... Mira, te voy a dar un secreto, muy secreto. Diego es muy bueno en lo que hace porque es un gran navegante. Y la analogía a un barco de vela es exactamente igual. Si tú tienes un buen casco y una buena vela, vas a salir de la tormenta, ¿vale? Y necesitas liderazgo, pero igual lo que importa es que tengas un buen material para poder salir a navegar. Yo no sé navegar, lo sabe Diego. En este sentido, yo creo que es un momento en la vida que te hace falta hacer ver que tienes liderazgo, estás en caos, pero confiar mucho en la estructura que has montado para que aguante y pases la tormenta. Bueno, me conoce muy bien Juan porque iba a poner un ejemplo de vela. Es que, ¿cómo no? Pero es que realmente yo creo que en esos momentos de temporal es cuando la tripulación necesita ver que hay alguien al frente y que no se pone nervioso y que toma decisiones que se tienen que tomar. Y lo primero casi es el liderazgo. Yo soy de los que pienso, yo soy muy, no sé, le doy mucha importancia a la estrategia. Pero en estos momentos de complejidad, de crisis, creo que va antes la tranquilización del liderazgo y después viene la elaboración de la estrategia nueva. Creo que es de las pocas situaciones en las que pasa muy por delante de una buena estrategia la confianza en la persona que está llevando la situación. Si pensamos en las empresas que realmente funcionan bien, ¿diríais que tienen algo especial o que simplemente hacen mejor que otras las cosas básicas? A ver, son las dos cosas. Mira, por ejemplo, en los años 80, Michael Porter, con el famoso libro sobre estrategia competitiva, dejó muy clara la diferencia entre estrategia y eficiencia operativa. Es decir, hacer bien las cosas, esto lo tienen que hacer todas las empresas. Esto es eficiencia operativa. Hacer algo distinto de lo que hacen los otros es estrategia. Las dos cosas son necesarias. Si no hay eficiencia operativa te vas a hundir. Solo con eficiencia operativa vas a empatar con los demás. El éxito te lo dan las dos cosas, ¿no? Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, por ejemplo, el liderazgo, ¿no?, que mencionábamos antes, ¿en qué te va a dar ventaja? Yo creo que sobre todo en el pensar distinto. En la eficiencia operativa, cualquier persona con experiencia en el sector, que sepa hacerlo, te va a ayudar a hacerlo bien. El ver algo que los demás no han visto es lo que también esperas a veces de un buen líder. Pero también me contradigo yo mismo, es decir, en una etapa de estabilidad en el sector no necesitas un directivo muy innovador, casi es peligroso, o sea, alguien que haga que las cosas funcionen. Cuando se agotan esos modelos, cuando ese sector está en crisis, cuando hay que buscar otras salidas, vuelves a buscar a un líder distinto. Por eso no hay líderes
en la línea de lo que decía Juan antes, no hay líderes buenos o malos, es que depende de la situación y del momento. No necesitas el mismo tipo de liderazgo en una situación que en la otra. Totalmente de acuerdo. A ver, las fases distintas de las empresas tiene que haber un directivo distinto. Ya para ir finalizando, si miramos las empresas dentro, sé que es mucha aventura, de 10 años, ¿qué tipo de liderazgo pensáis que habrá quedado definitivamente obsoleto? Es aquello de prever cualquier cosa es difícil, pero sobre todo el futuro, ¿no? Es muy complicado. No lo sé. Yo ando últimamente observando el impacto, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de otras tecnologías sobre la situación actual. Está claro que los temas relacionados con el hacerlo de siempre y hacerlo igual, vamos a tener otras formas a lo mejor de resolverlos. Los cambios que vendrán, por definición, no sabemos cuáles son. Entonces, yo creo que lo que creo que podemos esperar ver es que el líder, el empresario que tendrá éxito es aquel que tiene una inquietud, una curiosidad, que está atento a lo que está cambiando. No lo sé, ni creo que nadie lo pueda saber. Pero alguien que está, ¿sabes?, solo centrado en su día a día, no lo va a ver seguro. Alguien que sea capaz de mirar un poco más allá, de levantar de vez en cuando la cabeza y mirar lo que viene, al menos lo verá venir. Si podrá reaccionar adecuadamente o no, no lo sé. Pero cada vez más me parece necesario ese ver más allá como algo esencial para el futuro. Juan, desde tu experiencia. Bueno, yo creo, siguiendo la línea que dice Diego, yo siempre he pensado que la empresa, cuando alguien dice, ¿quién es el jefe de la empresa? Yo siempre digo, el cliente. Observando el cliente, y vienes observándolo, sí que te puede llevar a una guía. El problema es que lo dejamos de observar. Le dejamos de preguntar, le dejamos de sentir lo que le pasa. En el fondo, ¿qué quieres cuando vas a una tienda? Que te cuiden. ¿Qué quiere un cliente? Que te cuiden. En estos casos la inteligencia artificial creo que será muy difícil que nos sustituya, por lo menos en los países latinos, que nos gusta hablar, ¿no? En Siberia seguramente no hablarán como hablamos en Sevilla, ¿no? Pero yo creo que lo único que puedes hacer como empresario para observar el mercado es estar muy atento de tu cliente, que es tu real jefe. Y es el que te manda a ti. Es mi consejo que yo daría. Pero, evidentemente, el futuro... No, está complicado, complicado verlo. Sí. No tenemos la bola de cristal, ¿no? No la tenemos. Pues con esto acabamos. Juan, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa. Estás invitado a que cuando la Fundación esté en marcha nos vengas a contar un poco más, así que te esperamos aquí. Y Diego, tú y yo nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. Gracias. Y nosotros volvemos mañana. Les espero como siempre en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.